El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hacter. Placer de todos los martes de recibir en Calidad de Vida al doctor Hacter. Buen día, doctor. Buenos días, es un gusto y un placer estar con todos ustedes. Artrosis vertebral. Artrosis vertebral. Quizás también podríamos haber dicho otro título, como por ejemplo la pregunta ¿por qué se sufre tanto de la espalda? ¿Sí? ¿Cuál es la incidencia que tiene la artrosis vertebral justamente en estos problemas? Y vamos a tratar de explicarlo. Donde hay una articulación, es decir, puede haber la posibilidad de un problema, no necesariamente tiene que haberlo. Así como habíamos hablado de las articulaciones periféricas, en su momento hasta hace poco caderas, el año pasado otros años rodilla, hombros y otras articulaciones, la columna vertebral también, digamos, tiene muchas articulaciones implícitas en sí misma, lo cual de alguna forma le da la posibilidad, no necesariamente, insisto, le da la posibilidad de producir cierto tipo de problemas. Si nosotros sabemos que las vértebras están separadas por los discos intervertebrales. Estos son conceptos básicos, prácticamente conceptos de escuela, pero es bueno repetirlo porque no necesariamente todo el mundo sabe. La columna vertebral, digamos, está formada, entre otras cosas, por vértebras, por cuerpos vertebrales y por discos intervertebrales. ¿Cuándo? Por determinadas circunstancias, estos discos vertebrales que forman, digamos, verdaderos colchones amortiguadores, es decir, fibrogelatinosos, fibrosos y elásticos en el exterior y de una consistencia gelatinosa, lo que sea el centro, el núcleo pulposo del disco, con el decorrer de los años se empieza a gastar, se empieza a desgastar, podemos llegar en determinadas circunstancias a padecer de la columna. Es decir, todas las personas, los seres humanos, más o menos a partir de los 30 a 35 años, podemos mostrar cierto desgaste de estos discos intervertebrales. Usted, Poli, yo y la gente en general mayor de 30 a 35 años podemos mostrar. Pero de ahí a que sea patológico es otra cosa. Para que sea patológico, en principio, es decir, tiene que haber cierto desgaste que produzca dolor. ¿Y por qué se desgasta en unas personas los discos intervertebrales y por consiguiente los problemas de espalda? ¿Por qué se desgasta más unas personas que en otras personas? Muchas veces por temas genéticos, muchas veces por temas constitucionales, muchas veces por temas de hábitos y muchas veces también relacionado al trabajo. Es decir, cuanto más forcemos la columna, cuanto más forcemos el cuerpo, mayores son las posibilidades que se desgasten los discos intervertebrales. En realidad, el disco de por sí no tiene terminaciones nerviosas. Cuando comienza a producir dolor y cuando por consiguiente se comienza a sentir la sensación de dolor en la espalda, el disco tiene que haber tocado, digamos, alguna terminación nerviosa. Y generalmente las terminaciones nerviosas están en las vértebras por arriba y en las vértebras por abajo. Este es un concepto muy importante porque nosotros podemos mirar una radiografía casual, por X circunstancias, y ver que está bastante desgastado el disco y sin embargo el paciente y la persona nos dice, no, a mí no me está doliendo la espalda, a pesar de que tiene bastante desgastado el disco. Porque no siempre... ¿Y por qué no le duele la espalda a pesar de tener desgastado el disco? Lo tiene que tener en tal magnitud que roce, que ya involucre al hueso que es subyacente. Ajá. Este es un concepto importante, porque el hueso subyacente es el que tiene las terminaciones básicamente nerviosas. Las terminaciones nerviosas están en el hueso subyacente y en la parte externa del disco, fundamentalmente lo que llama el anillo fibroso. Y es factible que estas personas que se les desgasta, es decir, los discos intervertebrales, es factible que pierdan altura. Es decir, es común en las personas de 60... esto que usted dice. Es común en las personas de 60, 65 años. Lo que pasa es que no se pierde altura de un día para el otro, se pierde altura con las décadas. Pero más de uno, Polío, habrá escuchado decir, sí, yo cuando era más joven medía 4 o 5 centímetros. Y la explicación real existe. Es esa, doctor. Es una de las explicaciones. Es increíble, no, porque lo que usted dice es un dato auténtico de la realidad y le debe pasar a usted también que nos está viendo, ¿no? ¿Verdad? Gente, como dice el doctor, que deja de ver por 2 o 3 décadas y la ve realmente más baja. La explicación es la que acaba de dar el doctor Hacter. Es el desgaste de los discos que no siempre se acompaña de dolor, pero aparte la pérdida de altura también se puede en la persona mayor
porque puede tener osteoporosis, y la osteoporosis también produce una disminución de altura. Por eso, que no nos llame la atención esto que usted acaba de decir de Polié, no solamente 2, 3, 4 centímetros. Hay personas que pierden 10 centímetros de altura. ¿Cómo no? Hay personas que pierden 10 centímetros de altura entre el desgaste de los discos y el desgaste de la vértebra por la osteoporosis, más que el desgaste del apolillamiento, empieza a encogerse las vértebras. No nos olvidemos que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, es decir, 5 vértebras lumbares, ¿no? Entonces tenemos 24 vértebras con sus 23 discos intervertebrales. Todo eso perdiendo altura, perfectamente podemos explicar entre los 5 y 10 o más centímetros de pérdida de altura entre una persona a los 25 o 30 a los 60 y 70. Pero para producir dolor, ese desgaste, insisto, tiene que involucrar, es decir, las terminaciones nerviosas que no están dentro del disco intervertebral. Y también, es decir, hay otras articulaciones a ambos lados de la columna, que son las articulaciones facetarias, de las cuales vamos a hablar la semana que viene y explicar también por qué pueden también ellas producir dolor de espalda. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Hachter. Lo esperamos. Interesantísimo el tema que ha abordado esta mañana y que va a continuar la semana venidera. Ya, testimonios de exteriores sobre el estrés, pandemia del estrés, que abordamos mañana, y ya está el doctor Pedro Bustelo acá en Piso de la Tele para continuar con su ciclo sobre ataques de pánico, y trae un caso clínico. Presten mucha atención. Los testimonios.